El guión es lo que has soñado que debe ser tu vida. La película es en lo que realmente termina. Bienvenidos al episodio número 25 del Punto de Inflexión. Platicamos con Adolfo Franco. Es un emprendedor social y galardonado cineasta. Es originario de Torreón, Coahuila, y desde muy chico empezó escribiendo campañas publicitarias para empresas como TNT y Telcel. En 2003 produjo sus dos primeras películas y ese fue el inicio de una carrera muy exitosa en la producción de largometrajes de alto perfil, como El Juego Perfecto, Cantinflas, película que fue elegida para que representara a México en la competencia por un Oscar, y el especial de Netflix de Franco Escamilla, Por la anécdota. Adolfo ha tenido un impacto muy importante como emprendedor social. Es cofundador de causas.org, la red social más grande de México para la participación ciudadana. Y bajo esta faceta ha recibido reconocimientos por empresas como Google, Televisa y el Foro Económico Mundial, en donde forma parte de la primera generación de Global Shapers. Adolfo, como excelente guionista, nos narró un poco de sus experiencias, retos y sobre el concepto de legado, que es algo que a mí me dejó mucho valor y estoy seguro que así será para todos los que escuchan este episodio que les dejo a continuación. Ready, set, Hola, soy Emanuel Cruz y estoy seguro de que toda historia tiene su punto de inflexión. Es por eso que en este podcast platico con gente exitosa que nos comparte sus motivaciones y sus desafíos, y cómo al enfrentar estos retos se reinventaron, se conocieron y afianzaron su propósito. Queremos compartirte historias de quienes se atrevieron a dar el primer paso, pero sobre todo que no han desistido sin importar cuál es su sueño. A través de este espacio quiero que tú y yo podamos tomar lo mejor de sus experiencias para impulsar nuestros proyectos hasta donde nos imaginemos y hasta donde soñamos. Queremos compartirte historias para que después empieces a escribir la tuya y pronto la escuchemos. Este es el punto de inflexión y estás en el momento en el que todo cambia. Bienvenidos un viernes más del Punto de Inflexión y como saben todos los viernes episodio especial y esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar con Adolfo Franco, productor, emprendedor social, que bueno, dentro de la semblanza que escucharon al inicio, pues ha participado en varios largometrajes de distribución nacional e internacional, con el cual hoy tenemos la oportunidad de poder platicar y conocer más a fondo de todo lo que ha conllevado su carrera, los retos que ha representado y pues de inicio, Adolfo, muchísimas gracias por la oportunidad y por el tiempo para poder platicar un rato. Hombre, gracias a ustedes. Perfecto. Y bueno, pues lo primero que me gustaría empezar es que nos puedas resumir un poco, digo, sabemos de tu trayectoria, que algunos de los temas que has dirigido y producido, como el tema de Cantinflas, que es posiblemente de los más reconocidos, también el especial de Netflix de Franco Escamilla, a mí particularmente el del Juego Perfecto, una de mis películas favoritas, pero que nos platiques un poco después de todo esto, o sea, qué hay en tu historia, cómo empiezas y en qué momento decides que quieres dedicarte al tema del cine. Pues yo tengo como una doble vida, porque yo me dedico a dos cosas que parecieran no estar relacionadas. El cine obviamente es la más pública o la más, de la que más se habla. Mediática. Sí, la más mediática. Pero al mismo tiempo del cine empecé una carrera como emprendedor social también, que me ha llevado también a foros muy importantes. Yo incluso me atrevería a decir que soy más exitoso como emprendedor social que como productor de cine, porque en el emprendimiento social sí llegué, por ejemplo, a participar en el Foro Económico Mundial y en el cine nos quedamos pues a nada de entrar a los Óscares. Entonces, Y lo pones en la comparación, es más o menos como el nivel más top, ¿no? exactamente. O sea, sí me senté en la mesa cuando fui emprendedor social. Y entonces he tenido como esta visión de que el cine debe tener un propósito mayor a sí mismo, o sea, al simple hecho de hacerlo. Y eso me ha servido mucho para escoger qué películas hacer, para escoger cómo abordarlas y para escoger qué significado le doy en mi vida pues a este regalo de poder, algo que soñé desde niño, que era hacer películas, pues hacerlo y no solo lograrlo no sé,
con un género común, como una comedia romántica, por ejemplo, sino lograr hacer películas que además hablan de historias reales que dignifican al país, que hablan bien de México. Y eso es un propósito por sí mismo. Escuchaba por ahí en alguna entrevista que decías que, por ejemplo, en el tema de la de The Perfect Game, pues es una historia en la que México le gana a Estados Unidos, ¿no? Y que aparte fue producida y también con actores gringos y todo. Entonces, como que lo que engloba todo eso, pues termina siendo muy significativo. Sí, sí, El Juego Perfecto también es una de mis películas favoritas. Tenía, por ejemplo, cuando leímos la primera versión del guión, no hablaba de racismo en ningún momento. Y a mí me tocó colaborar con William, el guionista, tanto en el guión como en el libro que se hizo y en las entrevistas que se le hicieron a los jugadores, a los que están vivos o a sus parejas o sus viudas, para hacer las biografías que vienen al final del libro. Y todos me platicaban de episodios pues, difíciles, más allá de lo deportivo, o sea, más allá de la diferencia en el deporte de conocimiento que había de béisbol entre los niños mexicanos y los Y los niños Estados Unidos. americanos, y el tamaño también físico, que era una gran diferencia. Me decían que pues, los trataron mal, que se dieron cuenta que, por ejemplo, había baños a los que no podían entrar por ser hispanos. Ok. Eh, y de ahí surgen varias escenas que yo le pido a William que incluya en el libro y luego se transfieren al guión, que termina en una de mis favoritas, que no sé si la han visto, pero es una escena de un equipo, creo que es de Houston, que terminan el juego y se van como que al mismo diner a comer y hay un niño afroamericano que no está sentado con el resto de su equipo, o sea que lo discriminan y lo sientan solo a comer y los niños mexicanos van y se sientan con él, o sea, lo arropan. Es un mensaje muy fuerte, ¿no? Y es real, eso pasó. O sea, eso me lo contó, no me acuerdo quién, alguno de los jugadores, no fue ni Ángel ni Pepe, pero alguno de los jugadores me platicó esa anécdota porque le marcó la vida. Incluso el guión original, ya cuando se hace este cambio y se incluye el tema del racismo durante muchas partes de la historia, ponía que el afroamericano iba y se sentaba con los niños mexicanos. Digamos, mi recomendación fue hazlo al revés. O sea, es, digamos, más digno, más Que ellos. dramático incluso, que ellos se paren de su mesa, crucen todo el diner enfrente de los contrincantes a los que ya vencieron y vayan y se sienten con él. Entonces los vencieron deportivamente y los vencieron humanitariamente o humanamente, ¿no? Sí, claro. O Moralmente. sea, sí, 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 totalmente. Y creo que lo que mencionas ahorita es súper trascendente, que las historias conlleven siempre ese propósito, ¿no? Porque muchas veces vemos mucho contenido que se queda en cosas burdas y creo que vale la pena que cada que podamos dedicarle tiempo a algo, pues nos quede algo positivo. Al final creo que nos vamos convirtiendo en parte tanto de las personas que convivimos como también de lo que consumimos y pues creo que esa es una de las cuestiones que es muy valuable el dignificar, como dices, también el tema del mexicano, porque creo que en todas las historias de alguna forma, pues presentas esa parte, ¿no? O sea, el mexicano que logra trascender más allá de las fronteras, también, por ejemplo, en el caso de Cantinflas, y que ahorita me gustaría tal vez que me platiques, así como nos platicaste de la del juego perfecto en el tema de la de Cantinflas, si tienes alguna escena ahorita o algún momento así que para ti sea el que te representa o que te gusta más, ¿no? Digo, no estoy diciendo que no se puede hacer cine divertido, cine sin un tema social. Creo que el cine es como la comida, pues, si te gustan las hamburguesas, En los pues gustos se rompen géneros, ¿no? come hamburguesas. La verdad es que, y además a mí me gusta ver todo tipo de cine, desde Adam Sandler, que he sido gran fan de él, Ben Stiller, o sea, yo te podría decir que una de mis 10 películas favoritas es Zoolander, ¿verdad? Y dices, ¿qué contribuye Zoolander? Pues a mí me da mucha risa, ¿no? Entonces Te creo deja que, eso. y me encantaría haber hecho películas mucho más comerciales, no por lo económico, sino porque pues creo que tienen también un impacto, pero pues no, pues me siento y me nace hacer otro tipo de cosas. O sea, realmente tengo esta premisa
no sé de dónde la saqué desde joven, que la realidad supera la ficción. Creo que cuando estás tanto tiempo en el tema social, que yo ya llevo pues casi 20 años en varias organizaciones, en algunas como fundador y otras como consejero, y te podría hablar de muchos temas, pero te das cuenta de, pues, ciertas realidades que tanto en lo positivo como en lo negativo son inimaginables, ¿no? Digamos, mis más grandes ídolos surgen del activismo social. Es a quien más respeto lo tengo porque creo que es la gente que más valor genera. Y también las cosas más fuertes que he visto en cuanto a lo negativo, pues surgen también de lo que me platican personas que están tratando de resolver problemas graves, como el problema de violencia intrafamiliar, como problemas de adicciones, como problemas de X. O sea, hay historias muy fuertes. Entonces, pues cuando me llega un guión de ficción, un drama, pues como que dices, pues yo me sé historias más fuertes, ¿no? Más difíciles. Te digo, en el caso de Cantinflas es muy similar. Buscamos privilegiar la época en su vida en la que ponen alto el nombre de México. Digamos, Cantinflas terminamos el guión en el momento en el que nosotros creemos que era para el público joven pues el reconocimiento más importante que Más obtuvo, alto, que ¿no? se, El momento más alto tal vez de su como la carrera. clímax de su vida es el Globo de Oro, que se lo gana a Marlon Brando, nada más y nada menos que Marlon Ah, Brando. increíble, ¿no? Y ahí hacemos ahí un juego con el tema de Marlon Brando y él en la premiación, también para meterle un poco ahí de cotorreo. Dramatismo. Entonces sí, en el caso de Cantinflas también creo que pusimos una luz positiva de verlo más que como artista, como emprendedor. O sea, yo con lo que me quedo de Cantinflas es que fue alguien que supo, antes de los influencers y de todo el mundo digital, Claro, de lo que hoy vemos, ¿no? Como ya más este, mediático. pues, pues convertir a su personaje en el personaje más importante del país en su momento. Mucha gente discute que Chespirito llegó más lejos, pero Chespirito no creó la televisora que lo impulsó. Es decir, a diferencia de Chespirito, Cantinflas creó pues, su propia industria. O sea, él era dueño de sus películas, incluso aunque tenía una distribuidora, pues tenía uno de los mejores deals que ha habido con distribución. Y al final fue hasta inversionista en Hollywood, fue inversionista de La Vuelta al Mundo en 80 días, fue el actor mejor pagado por muchos años del mundo, y no porque le dieran un salario, sino porque era dueño de su trabajo. Entonces, esa es una gran diferencia visto desde la perspectiva no de la comedia, de qué tan bueno eres para hacer comedia, sino de qué tan bueno eres para hacer negocios. Creo que eso lo pone por encima de cualquier otro. Sí, no, en definitivo. O sea, fue como dices, una persona adelantada a su época que logró romper muchos paradigmas y status quo que en ese momento eran como lo que regían, ¿no? La forma en la que se hacía comedia, se hacía cine, y él empezó a hacerlo de una manera distinta en la cual empezó a tener, pues como dices, a crear toda una industria que pues, prácticamente dejó que su legado se mantenga hasta hoy en día. Y hablando precisamente del tema del legado, digo, platicando un poco, ahorita ya platicamos un poco de tu actividad en cine, pero también del tema de lo que has hecho en el tema de emprendedurismo social, como dices, es como una doble vida que te llevó muy lejos también. Me gustaría que nos platiques un poco de los antecedentes del momento cuando lanzan la plataforma que hoy, digo, es la que creo que es uno de tus principales logros, y que también me ayudes desde tu perspectiva, cuál es tu principal o tu logro del cual te sientes más orgulloso. Pues para mí el tema del legado lo he estudiado mucho porque de alguna forma o cayó en mis manos la responsabilidad de impulsar legados de gente muy importante, tanto gente que ya falleció como Cantinflas y ahora José Alfredo Jiménez, como gente que
que son contemporáneos. En el cine todavía me toca, te digo, trabajar con Franco Escamilla, que seguramente tendrá un legado muy parecido al de Cantinflas, si sigue en la trayectoria en la que va. Me tocó estar con Rodrigo y Gabriela, que son unos músicos impresionantes mexicanos que ya tienen, pues al menos un legado en cuanto al género que crearon con sus guitarras, pero también con empresarios. Me tocó colaborar en el tema social por una invitación que me hacen con Don Lorenzo Servige, que para mí es también una de las personas que más admiro y que más agradezco haber conocido en mi vida. Me toca colaborar actualmente con Ricardo Salinas Pliego y con sus organizaciones sociales, con Quibernus, a través de Fernando Espinosa, que es digamos, el director de muchos de las iniciativas sociales. Me ha tocado ver, por ejemplo, el gran trabajo que hacen en la Ciudad de las Ideas todos los años en Puebla, que es una conferencia que te recomiendo si nunca has ido. El tema de liderazgo, el tema de plantel azteca. Entonces, me ha tocado ser parte, de alguna forma, de legados bien importantes en el país. Emilio y Gloria Estefan también me tocó estar con ellos en un proyecto de documental que no es un documental comercial, es un legacy project, se puede llamar. Entonces, he estado como muy, sobre todo ahorita con la pandemia, que he tenido tiempo de estudiar por fin en mi vida. Cambiar la forma de vida de todos. Pues entonces estoy haciendo una maestría y he estado pensando mucho en qué es lo que hace un legado. Y creo que hay como tres reglas importantes para los que quieren crear su legado, para empresarios que haya por ahí que no lo tienen bien definido. Y a veces les causa un shock cuando se los digo, pero como que es bien obvio para todos los demás. Primero, el legado es algo que sucede no con tus contemporáneos. Entonces la gente cree que su legado es que la gente de su edad los conozca. Y no, el legado sucede 2 generaciones abajo. Si tú tienes ahorita 60 años, tu legado está en la generación Z. Exacto. Y si no estás interactuando con personas de la generación Z, no, discúlpame, pero Tu los legado que te ya valió madre. conocieron, sí, los que te conocieron se van a morir contigo, ¿no? Entonces, primero, el legado sucede en el futuro y lo provocas en el presente. ¿Me explico? Segundo, el legado no sucede con la gente que conoces. El legado es el impacto que tienes en la gente que no te conoce, que no tenía acceso a ti y que tú hiciste algo para impactarlos. No se vale decir, no, pues los hijos de mis amigos y los amigos de mis hijos son mi legado. No, güey. Ellos son la gente que tuvo el privilegio de estar cerca de ti. Y si tú eres un gran empresario y eres una persona normal, pues vas a hablar con ellos. ¿Por qué? Porque es una persona normal. Pero eso no es un esfuerzo de ir por esa persona que está en otro estado del país o en otro país del mundo, que no tiene acceso, tal vez por su situación económica, social o geográfica, a ti, y que a través de tu mensaje y luego a través de un programa donde se acerca físicamente a ti o por Zoom, aunque sea, cambia su comportamiento. Entonces, uno, tienen que ser personas jóvenes que no conoces. 2, tu legado no es un libro. Aquí tengo el de Principles, de hecho me lo firmaron. Pero Ray Dalio no solo hace un libro, sino hace un programa y va y se para enfrente de la gente y te lo explica, ¿no? Y 3, el legado no es algo racional, es algo emocional. O sea, el cambio que tienes que generar en las personas tiene que ser a través de experiencias emocionales y no racionales. No es explicarles A más B igual a C, es inspirarlos con un mensaje que los hace cambiar actitudes y comportamientos. Eso está mucho Entonces, más cabrón, ¿no? O sea, emocionar a alguien es... Y es lo que digo, muchas veces es una frase muy trillada el tema de las conferencias, de que no te quedas con lo que te dijeron, sino con el que cómo te hicieron sentir. Pero creo que va de la mano con eso, ¿no? Los mensajes más fuertes son los mensajes que emocionan y no tanto, como dices, lo racional. totalmente. O sea, totalmente. Y te digo,
yo que he tenido el privilegio de contar las historias de mexicanos tan importantes, o estoy en el proceso, eh, pues me doy cuenta que hay muchos empresarios también que podrían ser muy inspiradores para los demás, pero no hacen este paso o esta inversión en sí mismos, porque también un legado, transmitirlo, pues cuesta, ¿no? O sea, lo que sí sé y me queda claro es que un proyecto de legado no es algo que puedes delegar, o sea, algo que puedes, que hace tu empresa, no es responsabilidad social. Un proyecto de legado no es ser influencer, o sea, digamos, va más allá de tuitear y de dar mensajes. Va en realmente darle tiempo de calidad a la gente que quieres, que escogiste y que quieres impactar en el futuro. Entonces, habiendo dicho eso, pues todo empieza también con el legado de mis papás sobre mí. O sea, que no es un legado porque no soy una persona que nació en esa casa, pero mis papás fueron voluntarios los dos, mi papá en la Cruz Roja y mi mamá en la iglesia, y yo siempre el voluntariado lo vi como algo común, como que es algo, como una asignatura en la vida. Pues sí, así es, ¿no? Así. Como que pasa, ¿no? O sea, como que lo tienes que hacer y por eso fundamos Causas. Cuando conocí a Vidal, mi socio, fundamos Causas, que era pues esta plataforma para facilitar el voluntariado en México, que fue muy exitosa. Y entonces así empecé mi travesía en el tema social y después pues me invitan a consejos importantes, me invitan al consejo del evento de CEMEFI, que es el Centro Mexicano de la Filantropía, por algún momento. Me invitan a representar a todos los finalistas de Iniciativa de México. En algún momento me invitan a Más Ciudadanía, que era el que te digo con Don Alonso Servige, a los consejos de Ricardo Salinas Pliego, de Valor Social y de Quibernos, y a Enseña por México, que es una organización que viene de Estados Unidos, pero que está en 40 países, que se llama Teach for All en Estados Unidos o Teach for America, y en México es muy exitosa, ¿no? Entonces, pues me invitan a Mercy Corp también a traer el primer programa de mentoría para pymes internacional que vino a México, que se llama Micro Mentor. Padre. Entonces me toca estar como en el Foro Económico Mundial, en Global Shapers, etcétera, en Gifted Citizens de la Ciudad de las Ideas. Entonces, pues hace cuenta que soy como conejillo de indias de todas las primeras generaciones de programas, ¿no? De liderazgo y de activismo. Y entonces, pues como que es demasiado conocimiento y ahora estoy tratando de ver para qué usarlo, porque no quiero que Es se quede que, ahí, sí, que se quede desperdiciado. no, y creo que, bueno, una de las cuestiones que te ayuda mucho es que tienes el talento también de poder contar historias y con esas historias generar emociones, como decías, y precisamente porque sé que eres una persona que sabe contar historias, me gustaría que nos narres, o sea, pues en todo este tema de emprendedurismo social, seguramente hay algo o algún momento específico o alguna historia específica que te vibró más que otra y que tienes como muy presente, ¿no? Alguna anécdota de algo que sabes que trascendió, que ayudó y que mejoró la vida de alguien y que el momento de vivirlo pues te dejó una enseñanza pues, para toda la vida. Pues hay muchas. Las primeras visitas que hacíamos a escuelas, por ejemplo, con Enseña por México, y que me tocó conocer bueno, me tocó hacer la campaña, la primera campaña de Enseña por México, esa enfocada a millennials. O sea, estudié gracias a un buen amigo que se llama Iván Ramos, que es planner de publicidad. Me pasó la radiografía de los millennials y pude como que medio junto con Eric Ramírez, que era pues el presidente de Enseña por México, medio esbozar cuál iba a ser el gancho. Pero imagínate, lamentablemente no recuerdo su nombre, me encantaría recordarlo, pero imagínate un chavo del TEC, becado del TEC, creo que de mecatrónica, que ya tenía asegurado un espacio en Chrysler, creo, para desarrollarse profesionalmente y que como me lo platicó o lo recuerdo, va caminando por el campus y ya, o sea, ya tenía, o sea, a pesar, lograr ser becario en el TEC es súper Sí, es, importante, como el programa ahora de líderes del mañana. Pero aparte, ser un becario del TEC y tener
como ya un puesto asegurado en Chrysler para empezar tu carrera y luego estar en tu último semestre y ver un póster, güey, así literalmente un póster que te invita a no tomar esa opción, güey. O sea, a Un plan primero B. un plan B muy raro que era regrésate a dar clases en una comunidad rural en Puebla. Él era poblano, y pon en pausa tu futuro económico, tu futuro profesional y que lo tomen. O sea, que vean ese póster y que digan, Va. sí, y que además lo hagan con excelencia. O sea, que vayan, me tocó filmar ahí un par de clases que daban o sea, te dan ganas de llorar porque pues realmente es la gente, son los héroes de este país. O sea, es alguien que ya logró algo impresionante en su vida. O sea, poder llegar a graduarse en mecatrónica becado en el TEC de Monterrey y luego todavía le regresa 2 años de su vida a niños que estaban en una situación similar a la de él. Y pues espero que ahorita tenga una vida impresionante y genial, porque si alguien se la merece es ese tipo de personas, los líderes de Quibernos, los líderes de Enseña por México. A mí que me ha tocado ser más bien consejero o alguien que les ayuda a comunicar, pues yo no me merezco nada. O sea, pues realmente ha sido muy satisfactorio ya la pura experiencia. Pero lo que más me mueve son esos liderazgos comunitarios desde lo local, o sea, desde Genuinos. localidades, sí, genuinos y totalmente apolíticos y totalmente generosos y honestos y reales, ¿no? Entonces, yo lucho por ese país y por eso me gusta contar historias que nos recuerdan de esa grandeza que tenemos los mexicanos. Súper interesante, Adolfo. Y partiendo ya a una pregunta que es como clímax que queremos conocer, es precisamente sobre el tema de la trascendencia, hablamos del legado y demás, pero pues para llegar a esos puntos, y ese es como el concepto principal también del podcast y por eso el nombre del punto de inflexión, siempre existen como altibajos, ¿no? Y momentos donde te cuestionas inclusive si lo que estás haciendo vale la pena o no. Y quisiera que nos narres así tu principal punto de inflexión que tuviste, ya sea hacia el tema de cineasta o hacia emprendedor social, el momento en el que dijiste, realmente todo esto está valiendo la pena o podría tener como decías, como en la historia del Chavo, un plan A donde el camino es más pavimentado y es una carretera donde podría llegar a lo simple, pero pues no iba sobre lo que realmente querías, ¿no? Pues yo creo que ha habido distintos puntos de inflexión en las distintas facetas que tengo en la vida. Para empezar, soy experto en los puntos de inflexión porque en el guionismo pues son la clave. O sea, la clave es estructurar un guión en distintos actos y lo que divide un acto de otro acto es un punto de inflexión. Entonces, le entiendo mucho como a estos cambios El concepto. narrativos, pero si tuviera que escoger en mi vida qué puntos de inflexión ha habido, no sé si conoces el síndrome del impostor, Sí, sí, pero es sí. este síndrome nuevo que han detectado que viene después del éxito, ¿no? Y creo que el mayor punto de inflexión está ahí. O sea, sin irme muy lejos, en 2015 tuve el privilegio de tener una película que fue la más taquillera, la película mexicana que más generó en taquilla, porque no fue la que más generó en México, pues fue la que más generó en los otros 22 países. Entonces, por un lado fue la más exportada y la más taquillera en términos generales, globales, y al mismo tiempo fue el mismo año la que México seleccionó para los Oscars, ¿no? Entonces, pues es muy difícil que pase eso. Es muy difícil que una película le guste al público y le guste a los críticos y a la academia para que nos represente. Ahorita aprovecho para felicitar a Fernando Frías, que su película Ya no estoy aquí es la seleccionada para los Oscars y creo que si hubiera salido en taquilla en condiciones normales hubiera sido este tipo de caso, que es una película que gusta al público y que también La eh, academia. la que gusta a la academia. Entonces, pues pasó una situación rara que no pasaba 10 años antes y que te digo,
pues ahora acaba de pasar, pero realmente no pasó porque no salió en taquilla. Y entonces es como un unicornio, es como si como emprendedor dices, tengo un unicorn. Los unicornios pueden fracasar, o sea, pueden caer, pero tuviste un unicornio, ¿no? Claro. Es un unicornio cinematográfico. Y al mismo tiempo, pues estaba participando en el Shaping Davos, como los Global Shapers, acabamos de ganar un premio importante de Coca-Cola que daba el Foro Económico Mundial. Entonces, yo dije, ya, o sea, tengo 35 años, venía Don. de 5 años de puro rockstareo, o sea, de Iniciativa México y de bla, bla, etcétera. Y en realidad, en ese año me invitan a ver una conferencia de Tal Ben Shahar, que es un buen amigo ahora. En ese entonces no lo conocía. Y da una plática en el Tech Milenio muy interesante sobre felicidad, sobre la ciencia de la felicidad. Y lo primero que dice es, el éxito no te lleva a la felicidad. Y te explica por qué. Y me di cuenta en esa conferencia que estaba persiguiendo el éxito porque el éxito, o sea, por el éxito, pues, o sea, porque me daba como esta rush, ¿no? De como de decir, mira, logré Lo este logré. premio o logré esta cosa. Y mi punto de inflexión es ese, es del 2015 para acá, he privilegiado el bienestar sobre cualquier otra cosa que empieza por el modelo de PERMA de Seligman, que es primero la positividad, o sea, el tratar de estar en un ambiente y en una mentalidad positiva. La E es engagement, o sea, estar en temas que realmente te enganchan y te apasionan. La R es de relationships, entonces tomé cursos de cómo ser, de parenting, lecturas de cómo ser mejor esposo, de cómo ser mejor amigo, de cómo ser mejor hijo. Procurar más a tus amigos, entonces tener relaciones afectivas y positivas lo más que puedas. La M es de meaning, y ahí sí, pues llevo 5 años como reconfigurando cuál es el propósito final, no los propósitos intermedios. Y el A es achievement, y ese ya, pero ya viví el achievement. O sea, ya viví el achievement sin las otras letras y te deja un vacío No interesante. sabe igual. Pues, o sea, tampoco es como que estaba solo y en malas relaciones, pero no, tenía una mala relación principalmente conmigo mismo y empezando por mi cuerpo. O sea, tú ves las fotos de la premier de Cantinflas y pesaba unos 12 kilos más de lo que peso ahorita y no podía correrte 1 kilómetro, y tomaba más de lo que debería. O sea, realmente vivía en una fiesta que, que, que no me correspondía, ¿no? Entonces, realmente el punto de inflexión es ahí en el Tech Milenio cuando descubro la psicología positiva. La comparto incluso con mi socio Vidal. Vamos al World Happiness Summit en Miami y pues empezó como una nueva relación con mis prioridades. Y ahora mis prioridades están muy sencillas, pues, o sea, me levanto a correr o a hacer un poco de ejercicio, trato de desayunar algo muy saludable, trato de comer mucho en casa para poder controlar mucho los ingredientes y lo que meto en mi cuerpo, trato de tener momentos de paz o de cierta, tocar el piano, ir al parque con mis hijas, o sea, como trato de priorizar la parte, pues la parte de bienestar y creo que incluso eso a la larga, no sé si en estos últimos 5 años, pero en los próximos 20, si Dios me da vida, me hará más asertivo y tal vez no volveré a replicar proyectos como Cantinflas, pero tendré proyectos personales de cine, pues que me dejen más a mí, ¿no? En cuanto a por qué los hice y el proceso, ¿no? Súper interesante. Y eso que comentas ahorita es súper importante, ¿no? Lo del tema del, o sea, una de las partes que mencionabas es precisamente el tema del propósito, que va muy relacionado con el tema también del meaning, del por qué lo haces. Creo que son cosas que todos deberíamos tener
como que cada vez más claras, pero como que esa introspección sí es un proceso que a veces rehusamos mucho, ¿no? Porque el día a día o como dice el mismo éxito o el escenario que vives o las justificaciones te impiden voltear a ver esa parte que todos tenemos que cuestionarnos para, como dices, o sea, priorizar más el tema personal. Y creo que al final, digo, no sé si coincidas conmigo en este punto, pero creo que al final, como que, al menos eso es como yo lo veo, que busquemos ser más responsables de nuestras decisiones en el sentido de que sepamos por qué lo hacemos y que si una persona quiere enfocar 100% en lograr algo como lo que tú hiciste, es válido, ¿no? Pero que tenga el claro el que lo está haciendo así es sentido, y si después en otra etapa de la vida, como te pasó a ti, decides priorizar sobre el tema familiar, personal, de salud, pues es muy válido, pero creo que es como que siempre y cuando estés consciente, que esa es creo que la palabra clave, de lo que estás haciendo, ¿no? Y no estés llevándote, porque también el éxito creo que te puede llevar en esa borda o en ese río, ¿no? En el que no te bajas porque pues estás aquí, pero realmente tal vez no es lo que quieres hacer. Sí, o sea, si el éxito te lleva a terminar con peor salud, con peores relaciones a tu alrededor, o simplemente pensando que eso vale más que lo otro, pues para mí no es éxito. O sea, para mí, si no lo puedes compartir realmente con alguien, no es éxito. Y también creo que o sea, que los proyectos que no trascienden tanto no son fracasos tampoco. O sea, tampoco, o sea, a mí me encanta todo el tema de Fuck Up Nights. Tengo buenos amigos ahí, los que lo fundaron. Y creo que el fracaso es un gran impostor, igual que el éxito. O sea, ni el fracaso, y lo dice un poema que se llama If, de Kipling, que dice que cuando te enfrentas a esos dos impostores, el fracaso y el éxito, no les hagas tanto caso. Pues un poco estoy parafraseando. Y es cierto, o sea, ni el éxito es tan padre como la gente cree, ni el fracaso es tan trágico como puedes pensar. Simplemente son experiencias como el frío y el calor que, pues, que tienes que disfrutar incluso. O sea, no sé si disfrutar es la palabra para el fracaso, pero al menos agradecer el aprendizaje, ¿no? Para mí el éxito final es el equilibrio y es bien difícil mantenerlo, pero creo que el éxito final es haber vivido todo tipo de experiencias y haber sobrevivido a ellas, ¿no? Una buena forma de definirlo, me agradó. Y bueno, Adolfo, la última pregunta dinámica que hacemos siempre y que evidentemente no queremos dejar pasar contigo es una dinámica de recomendaciones en la cual esperamos que nos recomiendes primero una serie o película que a ti te guste. Ahorita ya nos mencionabas una de las que está en tu top 10 hace ratito dentro de la plática, pero la que más te guste. La segunda, un libro y la tercera, un buen hábito. Un buen hábito, vamos a empezar por el hábito, porque las otras Va. se me hace que son más fáciles. Hay un hábito que me enseñó Tal Ben Shahar, que es durante 21 días tomar una libreta y apuntar tres cosas por las que estás agradecido específicas del día. No se vale, estoy agradecido porque tengo hijos, pues sí, pero ya tenías hijos ayer. O sea, Hoy. ¿qué pasó hoy específicamente de lo que estás agradecido? Y lo haces durante 21 días. Yo lo hago todavía, pero en 21 días realmente te eleva el estado de ánimo. Y la psicología positiva no se trata de ser más feliz que los demás, o sea, no es una competencia de felicidad, es una habilidad que te ayuda a cuando vienen los bajones, a que no sean tan graves, tan pronunciados y que puedas regresar a cierta normalidad rápido. Digamos, funciona más como anticuerpos hacia Ok. la depresión que como que tu vida va a ser hiper feliz, ¿no? Entonces, yo practico la psicología positiva en el sentido de no dejar que las cosas te agüiten o te bajen Trabajo tanto, ni.
porque no vale la pena vivir la vida así. Aunque entiendo que hay temas químicos que hay gente que no puede controlar y no estoy satanizando para nada la depresión, la ansiedad. Yo viví la ansiedad, pero mucho lo puedes hacer de manera preventiva. El libro, estoy empezando a leer el de Jerry Seinfeld, que acaba de salir, pero no sé todavía si lo quiero recomendar o no. Ok. Pero un buen libro que les recomiendo a los emprendedores es New Power de Jeremy Hamans. New Power te habla de las nuevas dinámicas de poder y tú vas a pensar, yo como emprendedor, ¿por qué fregados quiero saber sobre el poder? Y la realidad es que el poder no solo está en la parte pública, sino que todos tenemos cierto poder y hay ciertos valores de cómo se tiene poder en el mundo que están cambiando. Entonces, New Power de Jeremy Hamans se me hace muy importante, sobre todo, aquí está, sobre todo las gráficas, la escala de la participación que se me hace bien importante Ok. que la conozcas. Por aquí tengo el de Start With Why de Simon Sinek, que también es de cabecera. O sea, siempre te tienes que regresar al para qué. Principles, de Ray Dalio, que de hecho lo tengo por ahí, me lo firmó ahora Subrayado. en San Firmado. Francisco. Me formé en la fila y me lo firmaron. Entonces sí, creo que esos libros para emprendedores, creo que es el público al que a tu podcast, esos serían 3 libros muy interesantes que probablemente muchos ya los leyeron. Y una serie, Billions, güey. Vean Sí, yo Billions, también Villain soy fan. véanla 1000 veces, escojan a su favorito, ¿Qué timers? porque yo de los dos, güey, yo voy cambiando. Yo voy cambiando, pero obviamente Bobby en las primeras temporadas es genial, luego te empieza a quedar mal. Pero, pero Bobby Axelrod es un gran personaje. Es un gran persona. Muy bien, Adolfo. Pues muchísimas gracias por la plática. Nos dejas cosas muy, muy interesantes y muy valiosas. Gracias por el tiempo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por escuchar nuevamente el punto de inflexión. Como ya saben, vamos en el episodio número 25 y nos acercamos al final de la primera temporada, que ha sido una aventura increíble. Pero para que ustedes se enteren de todo lo que viene en este proyecto, les recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram nos van a encontrar como el punto-podcast y en Facebook la fanpage es el punto de inflexión. No se olviden de compartir esto también con todas las personas que, como ustedes, identifican que están por escribir su gran historia o que necesitan esa motivación para empezar a hacerlo. Y esto fue todo aquí en el lugar en el que todo cambia.